Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo, aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Hoy vamos a estar nuevamente hablando sobre escatología cristiana. Vamos a estar hablando sobre el fin del mundo, la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, ya que el último video que hicimos sobre ese tema tuvo una buena acogida. Así que vamos a darle una continuación en el día de hoy. Y vamos a comenzar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 de los versículos 6 al 11, donde se nos habla acerca de la ascensión de Cristo, cuando Jesús sube al Padre. Mira lo que nos dice Hechos 1, 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto, o mientras que él se iba en esa nube que lo estaba alzando, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, Jesús asciende al cielo. Una nube lo alza y lo oculta de los ojos de ellos. Y mientras él iba siendo alzado en esa nube, que nosotros creemos que era un ovni, aparecieron dos varones con vestiduras blancas, dos seres extraterrestres, dos seres no humanos, tradicionalmente conocidos como ángeles. Y les dice a los discípulos de Cristo que estaban allí: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, lo habéis visto ir al cielo. Lo habéis visto, o sea, de manera visible. Lo han visto ser alzado y recibido por una nube. Pues de la misma forma lo verán regresar. O sea, una segunda venida de Cristo de manera visible. De la misma forma en que fue tomado al cielo, regresará a la tierra de manera visible. O sea, está hablando, están anunciándoles la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo, en algún momento no especificado en este pasaje. ¿Qué sucede? Dentro del movimiento preterista, hiperpreterista total,
Jesús regresó por segunda vez de manera espiritual en el año 70, durante la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Según ellos, Jesús regresó en una venida de juicio, como la del Antiguo Testamento que mencionan los profetas yavistas. Jesús regresó por segunda vez a juzgar a Jerusalén. O sea que ya Jesús regresó. Pero ¿qué sucede? Jesús no regresó de manera visible como mencionaron los ángeles a los apóstoles cuando Jesús fue tomado al cielo por aquella nube. Jesús no regresó de manera visible, de manera física, de manera corporal en el año 70. No regresó. Entonces, los preteristas totales y aquellos que creen que Cristo no va a regresar, pues dicen que Jesús ya regresó de forma espiritual. De forma espiritual. Así como hacen los adventistas del séptimo día, así como hacen los testigos de Jehová de la Watchtower Society, pues los preteristas hacen lo mismo. Dicen que Jesús regresó de manera espiritual a desatar juicio sobre Jerusalén, a ponerle fin al antiguo pacto y traer la nueva Jerusalén. Que todo lo que dice el libro de Apocalipsis se trata de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eso es lo que enseña el preterismo, el hiperpreterismo, preterismo total. Pero la historia los contradice, porque Cristo no regresó en el año 70. No regresó de manera visible, corporal, en una nube. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 nos dice: y a vosotros que sois atribulados, porque la iglesia estaba pasando por una persecución, estaba pasando por una gran tribulación, los de Tesalónica, daros reposo con nosotros cuando se manifieste. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nos está hablando de que se va a manifestar el Señor Jesús desde el cielo, y no viene solo, con los ángeles de su poder, para juzgar al mundo y a aquellos que persiguen a la iglesia de Cristo. Eso no sucedió en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. Jesús no se manifestó. No hubo una epifanía. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese juicio a los vivos y a los muertos no ocurrió en el año 70. No hubo una manifestación. No llegó el reino de manera visible. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá
por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, nos está diciendo que Cristo vino por primera vez, que fue ofrecido en un sacrificio para llevar los pecados de muchos, de todos aquellos que creen en Él, y que aparecerá por segunda vez. O sea, Cristo vino por primera vez de manera visible para llevar los pecados de muchos, pero que regresará por segunda vez sin relación con el pecado. Esta vez no viene a ofrecerse por segunda vez, sino que viene para salvar a los que le esperan, a los que creyeron en Él y en su ofrenda, en su sacrificio por el perdón de los pecados. Jesús no regresó en el año 70. No regresó para salvar a los que le esperaban en el año 70. No hubo una salvación universal de todos los creyentes en el año 70. Eso no ocurrió. Hechos capítulo 23, versículo 8. Porque los saduceos, que era una rama del judaísmo en el primer siglo, una de las sectas judías, al igual que los fariseos, al igual que los esenios y otros grupos, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, los fariseos creían en la existencia de ángeles, de espíritus y en la resurrección, ya que conservaban estas creencias que absorbieron del zoroastrismo persa, que influenciaron el judaísmo del Segundo Templo. Los saduceos, que eran parte de una secta aristócrata, no creían en nada de esto, no creían en nada sobrenatural. Para ellos Dios premiaba a los suyos y los bendecía en vida. Ellos no creían en una vida posterior a la muerte, ni en una resurrección, ni en los espíritus, ni nada de eso. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, que ya habían personas dentro de las comunidades cristianas cerca de Corinto que estaban diciendo que no habría una resurrección de los muertos. Y Pablo está confrontando esa idea, esa enseñanza, porque ellos estaban predicando que Cristo había resucitado de los muertos. De acuerdo a la teología cristiana, Jesucristo resucitó de manera física, de manera corporal, que su cuerpo fue transformado en un cuerpo glorificado, que tenía la capacidad de materializarse y desmaterializarse, de traspasar paredes y un sinnúmero de cosas. ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? En Daniel capítulo 12, versículo 2, en el Antiguo Testamento, esperaban una resurrección también, que no se concretizó luego de la muerte de Antíoco Epifanes IV y la derrota de los Seleucidas por parte de Judas Macabeo y Matatías y esa gente que crearon un estado independiente que duró un poco de tiempo. La resurrección no llegó. Ellos esperaban una resurrección y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan capítulo 5 versículo 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí está hablando de los que están muertos, los que están en los sepulcros, los que están en los cementerios. Oirán la voz del Señor, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida.
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, está hablando de una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Está ahí, y no está hablando de algo figurativo, está hablando de algo literal, porque está hablando de sepulcros, de gente que está muerta, que serán resucitados, regenerados, literalmente. Tanto justos como injustos serán levantados, porque toda la creación será resucitada. Hechos capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Sabe? Esa es la esperanza que los cristianos tenían y tienen en Dios, en la cual ellos también se abrigan. Es nuestro conforte de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. En Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Sabe? Hay unas etapas, hay un proceso de resurrección. Cristo las primicias, Cristo el primogénito de la resurrección. Luego los que son de Cristo en su parucía, en su venida, en su regreso. O sea que así como Cristo resucitó físicamente, los que creen en Él van a resucitar cuando Él regrese por segunda vez. Eso no sucedió en el año 70. Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque estaban cuestionando la cuestión de la resurrección los discípulos. O sea que Jesús estaba confrontándolos, diciéndole: ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios para resucitar muertos físicos. Mateo capítulo 11, versículo 22. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hechos capítulo 17, versículo 31. Cuando Pablo estaba allá en Atenas, Grecia, en el Areópago, en la colina de Marte, hablándole a los atenienses, donde estaban epicúreos, donde estaban estoicos, como estuvimos mencionando en el pasado video, en el versículo 31 nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, Dios juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Pablo le está hablando a una audiencia que no tiene nada que ver con Jerusalén, ni el templo de Jerusalén, ni con Judea. Está en Atenas, Grecia. Está hablándole a gente que son gentiles, que tienen otras creencias religiosas, que tienen otros dioses. Les está diciendo que un Dios que ellos no conocen, un Dios desconocido que creó el mundo, va a juzgar al mundo. ¿Sabe? Él no está hablando de un juicio localizado en Jerusalén, que es inminente, que se cumplió en el 70. No, no está hablando de eso. Está hablando de un juicio mundial. Porque Pablo comienza su discurso hablando en un lenguaje de creación de todas las razas del mundo.
de que Dios es el creador de todas las razas del mundo y que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, que es Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio, en el juicio con esta generación, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, está diciendo que los de Nínive se levantarán, resucitarán en el día del juicio. ¿Cuándo sucedió eso? ¿En el año 70? Eso no pasó. Hechos 24:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, el gobernador Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué un gobernador romano que no tiene nada que ver con el templo de Jerusalén, con Judea, le va a tener miedo a la destrucción del templo de Jerusalén, cuando, según el preterismo, hiperpreterismo, los romanos son los que están del lado victorioso, derrotando a Jerusalén? No tiene sentido. Y aquí nos dice que cuando Pablo estaba hablando con él acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, el juicio venidero, que en Hechos capítulo 17 dice que será sobre el mundo, pues ahí Félix se espantó. La única manera, la única justificación, la única causa por la cual él se tendría que haber asustado es si el juicio era un juicio mundial a todos los hombres de la tierra, a todas las naciones del mundo conocido en aquel entonces o del mundo total. No un juicio localizado en Jerusalén o en Judea. Por amor a Dios. O sea, no se trate de forzar y cambiar las palabras, el significado de las palabras para que cuadren un sistema de interpretación fantasioso que enseña que ya todo se cumplió en el año 70, cuando la realidad no es así. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si el fin del mundo es lo que ocurrió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, como enseñan los preteristas, pues esta gran comisión estaba limitada hasta el año 70. Por lo tanto, la gran comisión para los días de hoy queda anulada. Es irrelevante predicar a todas las naciones, porque dice que es hasta el fin del mundo, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y si el fin del mundo fue el año 70, pues ya se cumplió. Entonces ya Cristo no está con nosotros. Entonces es irrelevante evangelizar a las naciones porque ya vino el fin. ¿Para qué decirle a la gente que se tiene que volver a Dios si ya el fin vino? Si ya vino el juicio venidero. ¿Para qué llamar al arrepentimiento, a salvación, si ya la ira se derramó sobre Jerusalén? Es que no tiene sentido el preterismo, por favor. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 13, versículo 39 al 40. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Y eso sucedió en el año 70? No. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, ya Himeneo y Fileto enseñaban que la resurrección se había dado, una resurrección aparentemente espiritual.
que ya se había concretizado. Pero Pablo está diciendo que no hubo una resurrección, porque ellos estaban trastornando la fe de los hermanos. En 2 de Pedro capítulo 3, el día del Señor vendrá. Vemos, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. O sea que iban a venir burladores, y estaban viniendo burladores porque la segunda venida de Cristo no se estaba dando en esa época. Algunos de los apóstoles, de los escritores de las cartas y de los evangelios, aparentemente pensaban que ese regreso de Cristo iba a ser inminente durante su periodo de vida, durante su generación, pero no fue así. Entonces, aquellas personas que se cansaron de esperar comenzaron a burlarse, diciendo: no vino el advenimiento, el mundo sigue igual, porque ellos creían en un juicio mundial. Ellos no estaban creyendo que la destrucción de Jerusalén era el fin del mundo, no. Está hablando en un lenguaje global. Mira lo que nos dice. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Está haciendo referencia al cataclismo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Los preteritas reinterpretan esto del cielo y la tierra al mundo judío. Al mundo judío. No, que en verdad eso significa el mundo judío, el templo de Jerusalén que iba a ser destruido. No, ahí no está hablando nada de eso. Ahí está hablando del mundo. O sea, de que el cielo y la tierra en cuestión de la creación del mundo. Y está haciendo referencia al cataclismo de Noé. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, que por eso es que se estaban burlando, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, está hablando del fin del mundo. Y eso no sucedió en el año 70. No ocurrió el fin de los hombres impíos. Los hombres impíos siguieron existiendo hasta el día de hoy. Los burladores todavía existen hoy. Cristo no vino en el año 70. No ocurrió la resurrección. No vino el fin del mundo. No ocurrió. Por más que ellos quieran decir que sí vino de forma espiritual, que esto se cumplió, no vino. Decir eso es un autoengaño psicológico, es autoengañarse a sí mismo para que les cuadre su interpretación y para que sus presuposiciones no se vean afectadas en su psique. O sea, para no crear un choque ontológico, es mejor asumir y presuponer, autoengañarse y decir que sí vino de forma espiritual, como hicieron los adventistas y como hicieron los testigos de Jehová. Obviamente con fechas posteriores, obviamente. Pero no vino Jesús en el año 70. Entonces me dicen: Cristian, entonces el fin del mundo va a venir. Yo creo que sí. Yo creo que un día el mundo va a acabar, porque la Biblia lo dice. Porque soy cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano. Hay gente que dice: no, Cristian, tú no eres cristiano porque tú pones en duda versículos de la Biblia. Sí, porque es que no todo lo que dice la Biblia realmente ocurrió. No todo lo que dice la Biblia, o sea, es cierto. Ahora, la cuestión del fin del mundo, yo como cristiano que tengo una esperanza en ver el regreso de Cristo, pues sí creo en eso.
Yo creo en el regreso de Cristo. Creo que un día va a volver. Algunos me van a decir, pues que te quedarás esperando porque Cristo no vendrá. Pues, pero mi fe está puesta en Jesucristo de que Él volverá. Si no viene, pues sabré entonces. ¿Ve? Porque la bienaventurada esperanza del cristiano es el regreso del Señor. Es la manifestación gloriosa del Señor y Dios Jesucristo. Como nos dice la Biblia, el Nuevo Testamento, las cartas paulinas. Ahora, si no acontece eso, pues entonces todo lo que hemos creído es embuste. Así de sencillo. Si no llega el fin, del fin de este mundo, cuando hablamos del fin del mundo, no estamos diciendo que el mundo va a dejar de existir. No estamos diciendo eso. No es que el mundo explotó y se acabó y ya la humanidad desaparece. Nosotros creemos que el fin del mundo es el fin de esta era, el fin de la maldad, el fin del sufrimiento, del estado actual y el inicio de un nuevo comienzo. O sea, un nuevo mundo, un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia, como dice Pedro. Mira lo que nos dice Pedro. Ve, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Ve? Se espera eso. Ahora, si no ocurre, pues entonces lo que creímos era embuste. Pero yo no puedo decir que eso ya vino de forma espiritual y que no va a venir de manera física, porque entonces yo estoy reinterpretando y cambiando los muñequitos, cambiando las palabras para que cuadre en un delirio psicótico que tengo, que pienso que todo se cumplió y que ya estamos en Disney. No, yo no puedo hacer eso. Eso es lo que hacen los preteristas totales, los hiperpreteristas, que reinterpretan todo porque tienen como afinidad con el gnosticismo y ciertas cosas del gnosticismo. Aunque yo también tengo mis cosas que son parecidas al gnosticismo. Pero ellos no lo dicen abiertamente. No lo dicen abiertamente. Pero yo creo en la resurrección literal de los muertos. Yo creo en el regreso físico de Jesucristo, desde las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mira, UFO style. Creo en el fin del mundo. Creo en la metamorfosis del universo, de la creación, la resurrección de todas las cosas. La restauración de todas las cosas. Cuando venga lo perfecto. Eso es lo que yo creo. En la venida de lo perfecto. Que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, cuando venga lo perfecto, sabremos cómo fuimos conocidos. Ahora conocemos en parte, pero en ese momento sabremos todo. Tendremos más claridad. Y eso no ha llegado aún. Pero obviamente el preterismo dice que eso ya vino con el cierre del canon, porque recuérdate, ellos son cesacionistas. El cesacionismo es un preterismo espiritual. El cesacionismo es un preterismo de los dones del Espíritu Santo. Ellos creen que ya todo se cumplió. Entonces, el diablo fue destruido. Satanás ya no existe. La actividad demoníaca no existe. Porque si el preterismo total es verdad, si el hiperpreterismo tiene razón, entonces vivimos en una constante contradicción con la realidad. Porque por un lado dicen que el diablo no existe, pero mira el mundo. Miren la maldad en el mundo, la influencia maligna en el mundo, manifestaciones de seres espirituales malignos en el mundo. ¿Qué hacemos con el fenómeno ovni? ¿Qué hacemos con los fenómenos paranormales si todo se cumplió? ¿Cómo cuadra el fenómeno ovni en el preterismo total y el hiperpreterismo? Esa es una buena pregunta. Si todo lo que dice la Biblia se cumplió en el año 70, si ya estamos en una nueva realidad donde todas las cosas han sido restauradas por Dios en Cristo, entonces, ¿qué hacemos con el fenómeno ovni UAP? ¿Qué hacemos con los ovnis? ¿Qué hacemos con estos seres que se están manifestando en nuestro mundo de manera física? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo cuadra eso con el preterismo, con el hiperpreterismo, con el preterismo total? ¿Cómo eso encaja? No cuadra. Y el fenómeno ovni es una realidad
No es una creencia, no es una doctrina, no es una escuela de pensamiento teológico, escatológico, no. El fenómeno ovni es una realidad que ya se está discutiendo en las altas esferas del mundo de manera pública. Ahora mismo hay algunos diciendo, mira, Arrow dijo que no hay evidencia extraterrestre. Obvio, porque ese reporte lo hizo Sean Kirkpatrick. Y Sean Kirkpatrick forma parte del grupo de control. No, que NASA dijo que no hay evidencia. Obviamente, porque no van a decirle a todo el mundo, mira esto, que si lo otro. Porque ellos pertenecen al grupo de control. Hay una guerra constante en las altas esferas del poder, aquellos que quieren desclasificar toda la información y aquellos que no, que quieren mantener el status quo porque tienen miedo de que se les caiga el negocio, se les caiga el sistema. O sea, hay una lucha por la verdad. La verdad siempre va a salir a la luz tarde o temprano. Y por eso es que nosotros hicimos un video hace como 2 semanas atrás o semana y media atrás hablando de lo que pasaría si hay una revelación catastrófica del fenómeno ovni. Válgame, todo el mundo se va a volver loco, todo el mundo va a entrar en estrés, gritando, descontrolado cuando vean esos ovnis volando sobre los templos de las iglesias, sobre el Pentágono, sobre la Casa Blanca, vean los ovnis ahí, válgame Dios. Entonces, ¿hay qué van a decir los preteristas totales? No, todo se cumplió. The end is past. Bueno, en ese momento se van a cagar y van a decir, the end is near. El fin está cerca. Cuando, miren, el fin de los preteristas será cuando ellos vean los ovnis sobrevolando sus templos, sus casas, en el cielo, manifestándose de manera abierta. En ese momento, esa idea de que el fin ya fue en el pasado, en el año 70, se va a convertir en el fin está entre nosotros. Pero nada, amigos, los voy dejando. Los veo mañana, si Dios lo permite, en vivo o en un video grabado. Así que este fue Cristian Vadillo reportándoles desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. UAP for Life. Este es mi gorrito nuevo. Espero que les guste. Algunos dicen que me parezco a Salfate. Me dicen Salvate. Pero vamos a ver. Me fui. Nos vemos. Hasta la próxima.